vamos a analizar el efecto de la cristalización fraccionada, pero desde la perspectiva del sólido, conociendo ya previamente la perspectiva del líquido. En primer lugar, vamos a analizar la composición instantánea que tiene un sólido. ¿Qué es la composición instantánea en el sólido? La composición instantánea es la que tiene un cristal en la concentración de un elemento I en una etapa finita n de extracción de sucesivas etapas de fracciones infinitesimales para un dado f, donde f es igual a 1 menos la sumatoria de todas las etapas infinitesimales que se han extraído de fundido. Para el caso de una fracción infinitesimal, la concentración en el sólido del elemento I está dado por esta ecuación. Si uno se fija, esta ecuación se deduce de esta relación. La concentración en el sólido sobre la concentración en el líquido es igual a D. Es simplemente eso, y esto se puede obtener mirando la clase anterior. Se puede ver que una condición de contorno o límite se produce cuando f es igual a 1. Para f igual a 1 se cumple que la concentración en el sólido sobre la concentración inicial es igual a D. O, por lo tanto, cerca del inicio de la cristalización fraccionada, la concentración en el sólido de un elemento dado es igual a D. Se puede observar que para un elemento muy incompatible, como que tiene un D del orden de 10, se cumple que se reduce la concentración en el sólido 10 veces cuando el avance de la cristalización fraccionada ha alcanzado del orden del 20%. O sea, estamos hablando desde la perspectiva del sólido. En tanto que para un D moderado, como 2, se produce que se reduce a la mitad, desde 2 hasta 1, cuando se ha alcanzado más o menos el 50% de cristalización. Para el caso de los elementos incompatibles, la cristalización fraccionada desde la perspectiva del sólido, la cristalización fraccionada tiene efectos cuando el avance de la cristalización se acerca al final. En este caso, en el borde de los cristales se produce una máxima concentración de elementos incompatibles que vamos a seguir analizando. Muy bien. Esto, lo que analizamos hasta acá, es la concentración instantánea que tiene un elemento traza en un sólido. La concentración instantánea es la que tiene esa fracción infinitesimal de sólido que cristaliza. Pero también es interesante analizar la concentración promedio que tiene el elemento traza I en el sólido. La concentración promedio es importante. ¿Por qué? Porque se produce en algunos casos que la velocidad de difusión del elemento traza dentro del sólido es más veloz que la velocidad o la cinética de la cristalización fraccionada. En ese caso, la concentración dentro del cristal del elemento traza se va homogeneizando a una velocidad mayor
que la velocidad a la que va fraccionándose por cristalización. De todos modos, vamos a analizar. Esta es la ecuación que determina la concentración promedio desde la perspectiva del sólido de un elemento traza I a medida que avanza la cristalización fraccional tipo Rayleigh. La concentración, la condición de inicio es igual. Cuando F igual a 1, la concentración en el sólido sobre la concentración original es igual a D. Pero la condición final no es igual. La condición final es que cuando F tiende a 0, la concentración en el sólido promedio de I promedio sobre la concentración original tiende a 1. Y esto es muy importante porque permite distinguir elementos que difunden velozmente en un sólido de elementos que no difunden. Si el cristal queda zonado en un elemento traza, es porque ese traza no difunde. Si el cristal termina teniendo un promedio, en este caso, el cristal termina teniendo un promedio, el promedio al final de la cristalización hace que la concentración en el sólido promedio sea igual a la concentración original, o sea que la concentración en todo el cristal era la que había en el sistema, en el ámbito donde el cristal se formó. Y el cristal como un todo tiene una zonación grosera, no bien definida o está homogeneizado. Ese es el caso. Y este caso, cuando se analiza la concentración promedia y cuando se debe aplicar el concepto de concentración promedio, tenemos la situación comparada con la cristalización fraccionada instantánea, que no se produce la fraccionación extrema en esta zona, donde en esta zona no hay fraccionación extrema entre elementos compatibles e incompatibles, como ocurre cuando tenemos el análisis desde el punto de vista del sólido, pero el análisis de la cristalización fraccionada instantánea. Como ya dijimos, el caso promedio es más aplicable a aquellos elementos trazas cuya velocidad de difusión es muy ligera en un sólido, en tanto que la concentración instantánea queda preservada o por cationes formadores de mineral o estequiométricos que quedan fijos, como por ejemplo el calcio o el sodio cuando cristaliza plagioclasa, o fijos y no difunden, o elementos trazas que no difunden con velocidad en la estructura cristalina. Para ver un ejemplo más práctico de esto, tenemos el trabajo pionero de Hollister, de 1966, el trabajo pionero de Hollister de 1966, el cual analizó desde la perspectiva o utilizando los conceptos de la cristalización fraccionada tipo Rayleigh desde el punto de vista del sólido, para explicar cuantitativamente la concentración de manganeso en el granate desde un borde hasta el otro borde del cristal. Hollister, a través de una ecuación deducida para un proceso Rayleigh, demostró que la concentración de manganeso dentro de un cristal de granate es un ejemplo estricto desde la perspectiva del sólido de cómo se produce una fraccionación Rayleigh.
Para eso dedujo esta ecuación, que es básicamente una ecuación equivalente rigurosamente a la ecuación de fraccionación Rayleigh, donde básicamente los términos de la ecuación es la concentración del elemento I en el granate en un momento dado, tiene una relación con la concentración inicial en el sistema, el crecimiento del sistema mineral, esto es el crecimiento, la masa de mineral en el tiempo a partir de la masa inicial, y el coeficiente de partición. Tan aplicado es lo que introdujo Hollister, que hoy cuando estudiamos los granates y hacemos con microsonda electrónica un barrido extenso de electrones por horas, tenemos una dimensión, 2 dimensiones de un cristal seccionado y pulido de granate, y podemos observar cómo desde el núcleo enriquecido en espesartina varía casi como concéntricamente capas con menor concentración de espesartina, tal cual lo modeló en el trabajo pionero Hollister. Esto es muy importante porque en el futuro, o en estos tiempos, se está haciendo de manera sistemática, regular y sin mayores problemas tecnológicos, análisis de elementos traza con láser acoplado a espectrometría de masas en plasma, y para interpretar la variación de elementos traza dentro de los sólidos tenemos que utilizar, por supuesto de una manera mucho más amplia que lo que hemos visto en esta clase, tenemos que utilizar los conceptos de cristalización fraccional Rayleigh desde la perspectiva del sólido.